Gracias a Dios estamos ya en la fase del ministerio. Quiero que trabajemos esto. Espero que me ayuden a leer un poco esto. En la segunda parte de la filosofía del Ministerio de Grupos Familiares, vamos a hacer ejercicio de clase. Vamos a suponer unos casos de estudios. Los siguientes son algunos casos de estudios de estrategias de plantar iglesias que pueden o no pueden utilizar los principios de los modelos que vimos en la primera clase de la filosofía del ministerio. Pueden o no pueden utilizar, porque va a depender muchísimo cómo está. Entonces vamos a leer el primer caso. ¿Quién quiere ayudarme a leer el primer caso? Vamos a discutir. Dice así: la Iglesia de la Resurrección necesita ayuda. Tiene más de 50 años y solo 25 personas asisten a sus servicios. Los diáconos tienen la idea de dividir a los 25 en 3 células. Ellos dirigirán los grupos y tendrán un enfoque del evangelismo, discipulado, crecimiento y multiplicación. ¿Qué opinamos aquí? Aquí es un caso. Es un caso de una iglesia, imagínense, 50 años y tiene 25 miembros. Yo pastoreé una iglesia en Chiapas que ya tenía 30 años y solo tenía 15 miembros cuando llegué. Y pues entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Algo está sucediendo. Aquí la iglesia es una suposición, es un estudio. No es real que esa iglesia así está. Pero la iglesia de Resurrección necesita ayuda. ¿Cómo le ayudamos? Tiene más de 50 años y solo 25 personas asisten a sus servicios. Los diáconos o los obreros, como lo llamen allí, tienen la idea de dividir a los 25 en 3 grupos familiares o células o mate. Ellos dirigirán los grupos y tendrán un enfoque del evangelismo. Discipulado, crecimiento y multiplicación. ¿Está bien la idea o está mal la idea? Permiso. Le falta la parte de compañerismo, o las 3 partes. ¿Sí? Sí está en el crecimiento como la edificación, pero sí está, pero supongamos que estamos juzgando. Pastor, Es, bueno, depende, ahora sí que depende del cristal con que se mide, porque si la idea es dividir a esos 25 miembros en 3 células, pero la idea es como hacer ese grupo chiquito, si es solamente por dividirlos, sin ninguna otra finalidad como que ellos traigan gente nueva, no tendría sentido. Ahora, si la idea de dividir esos 25 en los 3 grupos es para que mínimo esas 8 personas, y bueno, podemos dividir una persona en cachitos, pero son 8 miembros, 8 por 3, 24, 8 y uno de 9, póngale. Bueno, si la idea de dividir a esos es que cada uno de esos 8 traiga 1 o 2 personas invitadas y se empiece a generar ese movimiento, sí funcionaría. Pero si solamente es dividir por dividirlos, sin que ellos acerquen a nadie más, pues no tendría sentido. Es lo que pongo aquí, un enfoque evangelístico. Como no tenían enfoque 50 años, pero ahorita van a hacer 3 grupos familiares o 3 grupos mate, pero su enfoque va a ser evangelismo, discipulado,
adoración, como lo vemos ahí, y la multiplicación. Pero es multiplicar. El objetivo es bueno. multiplicar. Entonces creo que sería buena idea, porque de alguna manera esos 25 empezarían a trabajar, a hacer algo que es lo que no se ha estado haciendo. Entonces, Excelente. cada uno de ellos podría empezar a trabajar dentro de esos grupos familiares que se irían formando, por así decirlo, ¿no? Ajá. Creo que sería buena ¿Alguna idea. iglesia conocen ustedes que ya tiene 20 años, 30 años, Sí, pastor. 40 años? ¿Sí? Sí. Nosotros, curiosamente, estamos sí, en una congregación que lleva 30 años mínimo y siguen siendo las mismas 20 personas. Sí. Ahora recién que nosotros llegamos, bueno, hemos estado empezando a trabajar un poco más de cerca. Había sido una congregación que ha estado sola, no ha tenido pastores, entonces ellos, los hermanos, han hecho como han podido para mantenerse, pero sin una dirección también que les ayude con una visión para poder crecer y multiplicarse, hacer el trabajo, la obra. Por gracia de Dios se han mantenido, pero sí, bueno, nosotros sí estamos en esa situación. Sí, 50 años, hay unos 30 aquí en Durango. Yo estoy de una iglesia viejita de 30 años. Cuando me entregaron eran 3 miembros, 3 miembros en la iglesia. Dije, no, pues, wow, esos 3 miembros. Ya cuando llegué tampoco estaban comprometidos los 3 miembros. No estaban vivos por misericordia. Entonces, imagínense una iglesia donde hay 25 personas, pero ya son 50 años. Tienen que cambiar el rumbo, ¿no? Y el rumbo aquí es otro enfoque. Y el enfoque es evangelismo, discipulado, crecimiento y multiplicación. Vámonos a trabajar, ¿sí? Y pues no sé cómo ven esta primera parte. Yo creo que bien, porque al dividirlo en tres, quiere decir que hay 3 líderes que pueden capacitar. Y esos 3 líderes van a multiplicar y a poder formar a los demás para que también la iglesia pueda empezar a multiplicarse. Y yo también estoy de acuerdo con Bede, que es una buena idea que en este caso se haga, que vuelvan a enfocar, que tengan un enfoque hacia el evangelismo, que ya no nada más estén ellos Los 25. manteniéndose, sino que crezcan y también puedan abarcar fuera de sus iglesias. Porque sí hay muchos casos donde muchas iglesias se mantienen en número y algunas, como dice usted, también se van y hay minoría y entonces empieza por así decirlo, a morir esa iglesia espiritualmente, porque se van muchos y se pierden. Entonces, el no tener el control de poder estar ahí al pendiente de ellos como líderes, va a haber, hay mucho peligro que los miembros puedan emigrar o que el mundo o se los atraiga y los pierdan. Entonces es muy buena idea. Sí, gracias. Eso es poniendo la idea, los que quieren, cómo ven esto es muy importante porque no estoy suponiendo nomás 50 años, hay quienes tienen 25 años, 20 años, 10 años, pero siguen el mismo. Entonces, tienen que buscar un enfoque diferente para que esa iglesia siga creciendo. Segundo caso, ¿quién quiere ayudarme a leer? Dice, un fundador de iglesias llega a una nueva ciudad, hace evangelismo y pronto ha comenzado varios grupos familiares. Estos grupos siguen creciendo y comienzan a multiplicarse. La gente en los grupos siente una relación muy íntima y deciden que quieren comenzar una sola iglesia de los grupos. Cada nuevo grupo familiar que se forma continuará siendo parte de esta iglesia. Este es otro tipo de
Es otro caso. Estamos analizando casos. El fundador de iglesias llega a una nueva ciudad. No hay iglesias. Hace un evangelismo y pronto ha comenzado varios grupos familiares. Estos grupos siguen creciendo y comienzan a multiplicarse. La gente en los grupos sienten una relación muy íntima y deciden que quieren comenzar una sola iglesia de los grupos. Cada nuevo grupo familiar que se forma continuará siendo parte de esa iglesia. Bueno, perdón, no sé si alguien más quiere hablar, pero me parece que podría sonar casi como el ideal de lo que sería plantar una iglesia, ¿no? El hecho de que esos grupos familiares que se van creando sientan el deseo en su corazón de formar parte, de ser una comunidad, porque creo que es algo que a veces es complicado, ¿no? Lograr esa unificación y tener ese mismo sentir, ese mismo pensar de hacer iglesia o de ser iglesia. Entonces, podría ser que es buena idea, que es algo lindo, siempre y cuando a lo mejor no se perdiera el objetivo de continuar con ese trabajo de seguir generando grupos familiares para seguir creciendo y en lo subsecuente, a lo mejor iglesias en otro lugar, ¿no? No seguir llenando esas, sino seguir generando para plantar iglesia en otro lugar. Gracias. Y yo creo hermano. que pienso que es funcionable, hermano, para lo que es realmente el plan de Dios en lo que se refiere a la comisión que Él da a la iglesia, ¿no? Entonces, para mí que se va a dar el resultado al tener esta posibilidad de reunir una sola iglesia, y a medida que los grupos van creciendo, se van anexando, se van a añadir más a la iglesia. Entonces ahí se está cumpliendo realmente la palabra del Señor. Amén, hermano. Amén. Pues yo creo que esto es lo que hacemos nosotros, los fundadores de iglesias, porque pues nos mandan en iglesias donde son 3 miembros. Casi iniciamos. Yo me acuerdo que llegué a Colima con 15 miembros, pero pues ya no estaban los 15. Entonces siempre nos dan, y creo que los fundadores pues tendremos que usar grupos familiares para empezar a trabajar de esta forma y ir multiplicando nuestra iglesia. Eso deben de hacerlo para que crezca la iglesia donde están. Este es el caso 2. No sé si hay otro comentario. Es el caso 2. Vamos al caso 3. ¿Quién quiere dar lectura? Dice, la primera iglesia bautista tiene más de 1000 miembros. Tiene varios servicios cada domingo y otros los miércoles. El pastor titular decide que los miembros deben reunirse en grupos familiares. Los líderes dividen la congregación en grupos de 10 y asignan miembros a grupos específicos. Está grande, ¿no? Tienen más de 1000 miembros o más de 1000 miembros. Tienen varios servicios cada domingo y otros los miércoles. El pastor titular decide que los miembros deben reunirse en grupos familiares. Los líderes dividen la congregación en grupos de 10. ¿Cuántos grupos hay en 1000? 100 si no me fallan las matemáticas. Bien. Sí, tienen 100 grupos familiares de 10. Imagínense tener 100 grupos familiares. Una locura, no sé si sea posible. Sí, es una bendición. El que hizo el grupo familiar, el sistema que hacemos nosotros, tiene 50,000 miembros. John tiene 50,000 miembros.
pero usando grupos familiares, porque cada grupo familiar va a dar fruto, va a dar fruto. Y una iglesia que se junta 1000 miembros, probablemente en 50 años se desaparezca. Muy buena idea, que divida en 10 y que cada grupo asigne un miembro, un grupo específico. Sí. Pastor, en ese caso yo tengo una pregunta. Sí. Por ejemplo, cuando una iglesia es así de grande, acá, por ejemplo, en Argentina suelen llamar que forman anexos, es decir, hacen eso, ¿no? La iglesia ya es tan grande que cierto grupo de personas que viven en una zona deciden hacer ese anexo como otro lugar de reunión nada más y se congregan ahí. ¿Vendría siendo algo como esto, parecido? O porque es la gente de la misma iglesia, pero solo deciden que buscan un lugar o construyen un templo que les quede más cerca a ese grupo de familias y se congregan en ese lugar. Se puede decir, de la iglesia madre solamente sale como un grupo. Una hija. Y se congregan, en otro lugar. ¿Es Está algo muy como bien. esto que usted está planteando ahora, por ejemplo? ¿Sería algo parecido? No, sino es para que siga creciendo la iglesia 1000 miembros. Claro. El enfoque nunca hay que perder el enfoque de decir, yo tengo 100 miembros como pastor, entonces divido 10, son 10 líderes y 10 grupos familiares que voy a tener porque tengo 100 miembros. Si yo tengo 50 miembros, tengo un ejemplo, pues los cinco grupos familiares. Pero el objetivo de dividir eso es para que crezca la iglesia aquí donde estoy. Claro. Y ahí donde tú dices, pues es que porque se les queda, hay muchos hermanos en un lugar y ya, pues está muy lejos venir acá. Eso Claro. es buena idea también. Eso no es mala idea, está muy buena esa idea. Pero tendrían que, quizá optimizando esa idea, el recurso sería que esos miembros de ese barrio o de esa colonia trabajaran para entonces hacer que nuevas almas vengan, ¿no? Sí, implementar el método de grupos familiares, porque el método de grupos familiares es el que da la respuesta a que las iglesias crezcan, porque se involucra los miembros, entonces los miembros empiezan. Sí, para que no sean grupos familiares solo porque la familia se junta. Exacto. Toda la familia se reúne aquí porque les queda a mano. Sí. Ok, gracias. Está bien, pastor. Gracias. Sí, porque cuando se dividen también hay iglesias que así pasan. Y yo en Chiapas conozco varios en Chiapas, que iglesias que se reúnen, ya después sale una misión, hacemos una misión y esa misión pasa 8, 10, 15 años, sigue siendo misión, porque no hay un objetivo de esto, es el objetivo aquí, reunirse en grupos familiares, pero ¿para qué? Pues para seguir creciendo, para seguir creciendo. Si hay una misión, pues si ya se apartan, no para quedar como misión 10 años, sino el objetivo es seguir avanzando. Esto es importante. Es el caso 3, 4. ¿Quién quiere leer? Dice así: varios fundadores de la iglesia comienzan a trabajar grupos familiares. Los grupos tienen la visión de evangelizar y de multiplicarse, pero no quieren comenzar una nueva iglesia. En cambio, están guiando a los nuevos creyentes a una de las iglesias existentes en la ciudad. Varios fundadores de iglesias comienzan a trabajar en grupos familiares. Los grupos tienen la visión de evangelizar y multiplicarse, pero no quieren comenzar una nueva iglesia.
lo que hacen es guiar a los nuevos creyentes a una iglesia que ya existe en la ciudad. ¿Qué opinamos? Pero esa iglesia es de la misma doctrina o es una iglesia que está por ahí o cómo es ahí. No, no es de la misma doctrina, sino el fundador crece muchos grupos familiares, pero él no quiere pastorear. Y esas ovejas que llegan a él los manda a otra iglesia, Los canaliza. los canaliza a otra iglesia. Buenas tardes. Buenas. Recién contesto. Pienso que el fundador ese no tiene su visión bien puesta en lo que realmente es el evangelio. Por lo tanto, busca cómo busca la manera de que ellos vayan a capacitarse, vayan a otra denominación para que puedan seguir creciendo. Eso es lo que pienso yo. Bueno, creo yo que para los fundadores que les gusta fundar iglesias, siento que les está fallando en fundar una iglesia, pero tal vez no es tanto estar fundando iglesias. Para ellos lo que están haciendo es tomando en cuenta los grupos familiares y como haciendo misión. Y esa visión de evangelizar, de tener, ellos quieren ganar almas y lo están canalizando a otra iglesia. Creo yo que no es mala idea, ¿verdad? Pero siento que va a tardar más porque pudiera capacitar a otros y poder trabajar en los grupos familiares con las iglesias. En ese caso, él quiere irse, yo creo, a campos nuevos, porque si es un fundador en un campo nuevo, tiene que fundar una iglesia. Yes. Creo yo, pues. Sí. Bueno, Es el caso. Sí, sí, Bere. Perdón, no, claro, yo lo que iba es que creo que tiene la visión, porque justamente lo que decía Lucy ahorita, un plantador de iglesias tiene la visión, ¿no? De lo que implica evangelizar, de lo que implica compartir el evangelio, y creería yo que quizá un poco tendría que ver con el llamado. No todos somos llamados a evangelizar y no todos somos llamados a ser pastores. Quizás su llamado está enfocado a compartir el evangelio, pero a lo mejor en el sentido de liderazgo como pastor a cargo de una congregación, se le pueda dificultar porque no sea lo suyo plenamente. En este sentido, quizá podría tener a lo mejor la visión de buscar algún otro líder con el don pastoral para poder, no sé, abrir una iglesia y que otro sea el que la dirija, ¿no? Y que otro sea el pastor de esas ovejas que él está ganando. Entonces, podría ser que sea una alternativa. Me parece que sí, también no está mal lo que está haciendo. Sin embargo, a lo mejor un poco más enfocar el qué hacer con toda esa gente que pueda estar ganando a través de los grupos familiares, que tengan, sí, una iglesia a lo mejor no precisamente solo una, sino ir generando otras, pero que no sea él el que se tenga que hacer cargo, porque él dice, él no quiere comenzar una nueva iglesia, pero no necesariamente tendría que hacerlo él, podría haber más con otros dones que puedan ayudarle en ese sentido. Esto es son puros para que ustedes vayan mentalizando porque les puede pasar estos casos a ustedes. Ya nos puso a pensar, pastor. ¿Sí? Vamos a ver el quinto. Hace pocos años, unos misioneros comenzaron algunos grupos familiares independientes de la iglesia local existente. Estos grupos se reúnen semanalmente para tener un estudio bíblico. Hace pocos años, unos misioneros comenzaron algunos grupos familiares independientes de la iglesia local existente. Estos grupos se reúnen semanalmente para tener un estudio bíblico.
¿Cómo ven? ¿Está bien? ¿Están haciendo mal o está? Bueno, creo que ya entender la palabra independientes, me parece que ellos es como que quieren quedar fuera, ¿no? O están fuera de la iglesia local que ya existe. Entonces, es como si yo, Brenda, me hago mi grupo de amigos o de hermanos acá del barrio, me junto a Lucia, a Pedrito, a Dina, y hacemos nuestra reunión o nuestra iglesia, aparte de o fuera de Iglesia de Dios Séptimo Día. No me quiero sujetar o no me quiero regir por esa iglesia local, sino que yo hago como quiero y como ellos quieren hacer como yo quiero, bueno, entonces hacemos todos juntos. Creería que no es tan buena idea porque, no sé, bueno, ¿cuál sería la idea de independizarse? Me parecería que quizá algo en ellos está que no están de acuerdo, no coinciden con la iglesia local y por eso están separados de alguna forma, no sé. Bueno, yo voy a poner mi opinión. Creo que dentro de nuestra cosmovisión como Iglesia de Dios, para nosotros sí nos impacta, nos choca que alguien quiera ir fuera y fundar un grupo familiar o fundar una iglesia sin la autorización de la autoridad de la denominación. Pero hay otros grupos de iglesias que lo hacen. Si tú eres por ejemplo, si tú eres un estudiante de un seminario, yo conozco una denominación así, que cuando te gradúas de tu seminario, tú estás obligado a ir y plantar una iglesia. Y cuando tú haces crecer esa iglesia, la iglesia es como tu fuente de trabajo para ti. Y esa iglesia va a hacer que entre más la hagas crecer o se multiplique, ¿verdad? Tienen resultados para la denominación. Creo que en lo personal, si es para ganar almas y trabajan con grupos familiares, creo que para mí sí es una buena idea, independientemente que no sea parte de la congregación, porque lo importante es ganar almas para Cristo. Esa es mi opinión. Bueno, hay una fe de ratas, pastor. Claro, yo no refería que estuviese mal que tengan reuniones o que, por ejemplo, incluso lo que pasa en nuestra iglesia en todos lados, ¿no? Alguien que no concuerda con la doctrina se separa y hace su propio grupo, ¿no? Pero yo me refería en el sentido de que si hay una iglesia local, entendería que debería estar regido por una organización. En ese sentido yo decía que no está bien, porque, claro, nuestra organización, al ser lineal, hacia arriba, nosotros dependemos de una estructura. En ese sentido estaría fuera de la estructura, pero no así de lo que dice la misión, de ir a hacer la obra y ganar almas para Cristo. Pero si ya lo hace fuera del contexto de lo que implica el organismo, creería que sí estaría fuera de lugar, más allá de que lo que valga la pena es traer almas. Tendría que hacer como hacen muchos, ¿no? Decir, bueno, chao, yo les devuelvo mi credencial y sigo haciendo mi trabajo, pero fuera de lo que es la denominación, que también digo es válido, no está mal. La visión es evangelizar. Te independizas y evangelizar. Ok. 6. ¿Quién quiere leer? Una iglesia tiene varios grupos familiares que se reúnen para estudiar la Biblia. La misma gente se ha reunido por años y los grupos no han crecido. Varios de los grupos tienen personas que viven cerca, pero lejos de la iglesia. Estos grupos deciden que quieren comenzar una iglesia más cerca de ellos.
Ya es como la comodidad para ellos, ¿no? Para no movilizarse a la iglesia madre, entonces la más fácil es que hagámosle allí cerquita para no movernos tanto. ¿Sí? Entonces ahí está la parte de la comodidad del hermano, de la hermana o de la familia. Sí, la parte clave aquí inicia, la misma gente se ha reunido por años y los grupos no han No han crecido. crecido, claro, ahí algo está mal, no está funcionando algo. Varios de los grupos tienen personas que viven cerca, pero lejos de la iglesia. Estos grupos deciden que quieren comenzar una iglesia más cerca de ellos. El objetivo de grupos familiares, les vuelvo a decir, que es llevar y crecer tu iglesia. Si ustedes están en una iglesia, no es esto. Nunca permitan esto, ¿sí? Sino que crezca tu iglesia. Ya después que ya creció y ya es autosuficiente, todo la iglesia, ya ustedes deciden, sí, váyanse 20 aquí. Pero pues eso va a decir el tiempo. Pero el objetivo principal de los grupos familiares no es dividir la iglesia, es sustentar la iglesia madre, es hacer crecer la iglesia madre. Los grupos familiares es reforzar la iglesia madre. La iglesia debe de crecer a través de los grupos familiares. No los grupos familiares van a hacer sus propias iglesias, ¿ok? Por eso tenemos que tener mucho cuidado porque de repente hay hermanos que, hermano, ya somos 15 aquí y allí la iglesia llegan 20, pues mejor hacemos una iglesia aquí ya. No, pues la idea no era eso, pero pues ya se echó a perder el negocio, ¿sí? La iglesia era que crezca la iglesia, pero ya de la comunidad, dijo el hermano, aquí están. Estos grupos deciden que quieren comenzar una iglesia más cerca de ellos. Pastor, perdón, quería comentar algo muy rapidito, no sé si puedo. ¿Puedo? Sí, Bueno, justamente, no voy a decir nombres de iglesias para no entrar en problemas, en conflictos, pero justamente a nosotros nos tocó estar en una iglesia donde pasó algo así, ¿no? Había un cierto número de hermanos que vivían en una localidad y siempre iban a la iglesia madre, ¿no? Y bueno, resulta que empiezan con algo semejante, ¿no? ¿Y por qué no hacemos mejor allá el anexo o la misión? Y bueno, el pastor no tuvo mejor idea que decir, bueno, pues háganlo y sin consultar a la iglesia, dividieron, ¿no? Esas familias se quedaron en esa colonia y hasta la fecha hay gente que está re peleada, re enojada, porque le sacaron miembros a la iglesia y quedó, no sé, un grupito de 2, 3 familias por ahí en la iglesia madre y el resto se fue donde les quedaba más cerca. Y realmente, bueno, sí, creo que ahí faltó mucha visión, ¿no? Porque lejos de ayudar o de beneficiar, bueno, se creó esa división que hasta hoy no se sana. sí, Es un conflicto, ¿no? muy fuerte. Sí, igual hay un caso aquí en la laguna, un hermano que tiene, la familia del hermano tiene como 13 hermanos, 13 hijos, mujer y toda la familia son como 13. Y la iglesia, pues normalmente solo 3 miembros que viven en el lugar, se llama La Loma. Y me preguntó el hermano, estamos haciendo grupo familiar aquí en mi casa. Ya no queremos ir a la iglesia de La Loma. No, pues es que si ustedes hicieron un grupo familiar, es para reforzar la iglesia de La Loma. Ya es un templo, ya tiene su terreno, ya tiene todos sus muebles. Ustedes refuercen esa iglesia. Sigan haciendo grupo familiar y refuercen los sábados y domingos, los cultos que tengan. Pero ya se quería dividir porque pues ya son más, ¿sí? Y ese es un grave problema, por eso aquí le estoy planteando que no les suceda eso a ustedes como líderes de grupos familiares, sino que mantengan la visión que los grupos familiares es para reforzar la iglesia madre, para hacer crecer la iglesia madre, para que la iglesia madre tenga más dinero, tenga más personal, todo. Eso es el objetivo de grupos familiares. Ok, vamos acá a las 7.
hasta que llegue a ser autosustentable. Sustentable. Ahora sí, ya pues es como, bueno, les comento en las 6, mi pastor allá en Chiapas, que el que tengo yo, éramos 31, 29 obreros. 29 obreros y teníamos 4 misiones. Y cada obrero salía los sábados, viernes y sábados. Pero el pastor dice, no, hermano, ya la iglesia que quede ya ahí. No, vayan ustedes a reforzarlo. Hasta que quede un pastor. Una vez que queda pastor, queda el templo, quedan los hermanos. Hermanos, pues ya quedan. Dios les bendiga. Ya la iglesia es autosuficiente porque tiene la economía, tiene el personal para mandar. Pero si no funciona así. Entonces, los grupos familiares sigue siendo el objetivo que crezca la iglesia madre. 7. Este está un poco más complicado. ¿Quién quiere leer? Leo, pastor. Yo no veo si alguien más quiere leer, por ahí luego a veces cierran el micro. Un fundador de iglesias llega a una nueva ciudad, hace evangelismo y pronto ha comenzado 3 grupos familiares, cada una con una visión de evangelizar y multiplicarse. Los grupos se reúnen los sábados para un tiempo de adoración y enseñanza. Los miércoles por la tarde invitan a sus amigos no creyentes para un tiempo de diversión y compañerismo. No hay plan para construir un edificio y una vez cada 6 semanas los grupos rentan un salón para una noche de adoración y enseñanza. Ven esta idea tan bonita. Está interesante. ¿Sí? Porque muchas veces el plantador de iglesia o el líder de grupo familiar, su primer pensamiento es hacer un templo, construir. Pero aquí no, dice, aquí los grupos se reúnen los sábados para un tiempo de oración y enseñanza. Los miércoles por la tarde invitan a sus amigos no creyentes para un tiempo de diversión. Compañeros, no hay un plan. Esto aquí sí me gustaría que quede claro para hacer esto. No hay un plan. Y una vez cada 6 semanas, los grupos rentan un salón para una noche de oración y enseñanza. Pero son varios grupos familiares. Esta idea me encanta a mí. Sí, esta idea me encanta porque no estamos pensando comprar un terreno de 50,000, 60,000, 80,000, 100,000 y estar con esa batalla, no. Incomparable luego. Sí. Hermanos, sigamos creciendo. Claro. La iglesia de Estados Unidos, el que es de Rick Warren, según la historia de ellos, es que teniendo ya miles de personas, ya miles, 10,000 personas, no tenían templos. Sí, seguía creciendo la iglesia, no tenían templos, solo usaban grupos familiares. Pero nosotros somos más dados a rápido templo, terreno. Claro, es que como que tenemos la idea de que iglesia es 4 paredes, ¿no? No es el grupo de personas que estamos. Entonces, por ahí es como que tenemos todavía esa idea, esa mentalidad. Y bueno, hablando de ese caso que yo les decía, uno de los problemas mayores fue ese, que no nada más ahora sí que sacaron hermanos de una congregación, sino que también se pidió apoyo económico, sacaron plata para el otro lugar físico, y a final de cuentas dicen, bueno, se fue parte de la plata que se invirtió allá y se fue más de la mitad de la iglesia. Entonces, a veces digo, por eso, porque tiene uno la visión de que, bueno, si vamos a hacer iglesia, hay que tener el edificio, y eso implica mucho esfuerzo, ¿no? No nada más es decir, vamos a hacer un templo. Pero bueno. Y a veces tiene que ver mucho la cosmovisión de los líderes o de la estructura, porque, por ejemplo, nosotros como Iglesia de Dios tenemos esta estructura que a veces, bueno, eso estorba mucho para que la iglesia crezca, porque se dedican, ven que tienen un grupo pequeño y ya quieren construir. Y creo yo que con tener, aunque sea una carpa en un terreno, y que va creciendo la iglesia y tú vas jalando esa carpa que se haga más grande, pues vas a abarcar más.
y te ahorras el dinero que vas a construir un edificio, tú puedes utilizarlo para que la obra de Dios crezca en número de personas más alcanzadas, como folletería, Biblias, salir, ir, comprar parlantes, bocinas o micrófonos, e irte a los parques y que tu iglesia se comprometa a ir y ganar almas. Y eso es una idea buena. ¿Por qué sucede? Por ejemplo, nosotros cuando llegamos aquí, yo quiero compartirles, nosotros llegamos sin nada a este lugar. Entonces hubo un grupo de hermanos de Estados Unidos que quisieron apoyar aquí a la iglesia. Entonces cuando ellos vienen a apoyar, lo primero que hacen es que buscan un lugar donde van a rentar. Y dentro de nuestros planes y nuestros proyectos como misioneros que traíamos, no era de tener una iglesia, un templo, no gastar en eso, ni tener sillas, ni nada, sino que nosotros queríamos ir y hacer grupos familiares. Entonces, cuando llegamos aquí, pues bueno, así se dio, pero estábamos pagando un alquiler donde solamente venía una jovencita y un matrimonio, ¿verdad? Entonces, nosotros, pues ya estando en el lugar, lo que hicimos es orar y pedir a Dios por fe que ese lugar se llenara y que Dios nos permitiera abrir grupos familiares alrededor de donde estaba el local. Y lo empezamos a hacer así. Entonces, ¿qué dio? No nos quedamos en esas cuatro paredes, sino que salimos a tocar puertas, a caminar, y entonces familias empezaron a tener esa relación primero de amistad, de confianza, y el Señor fue haciendo la obra. Entonces, el trabajar con grupos familiares nos da esa ventaja de que podamos nosotros predicar el evangelio a familias y que puedan llegar a los pies de Cristo. Yo creo que como iglesia de Dios, el que nuestros líderes hagan mucho énfasis en evangelizar, en la gran comisión, yo creo que eso nos está llevando a que muchos despierte la pasión en el corazón de las personas, a que busquen, y que no es un llamado especial para todos, para uno, sino es para todos, hasta para el pequeño, hasta para los hijos jóvenes, todos, el viejito, todos los que creen en el Señor, estamos comprometidos con Dios a llevar la gran comisión. Sí, y bueno, es muy buena idea esta. Sí, esta es muy buena idea, las 7. Así que ustedes cuando van a hacer grupos familiares o plantar una iglesia, nunca piensen construir primero, sino piensen que crezca primero la gente, que haya mucha gente. Ya es más fácil, es muy fácil así porque luego se gasta mucho dinero. Ya cuando ya hay gente, pues ya hay más cooperantes, más personas que colaboran, y ya se hace más fácil lo que se quiere. Ok, vamos a la... Dice, no hay una manera correcta para usar los grupos familiares en un ministerio para fundar iglesias, pero cada sembrador debe considerar los mejores modelos o el mejor modelo para su contexto. Sin importar el énfasis del grupo, la multiplicación siempre debe ser la meta para ese grupo. Si ese grupo, si la persona dice, es que yo quiero hacer como el que hizo el primero, el segundo, el tercero, el quinto, puedes hacer cualquiera de estos, puedes hacerlo. Pero si tu objetivo no es la multiplicación, de nada serviría. De nada serviría, porque el objetivo debe ser evangelizar, multiplicar.
siempre debe ser la meta para el grupo. ¿Okay? La multiplicación. Desarrollando una estrategia para grupos familiares. En cada fase de grupo familiar es beneficioso reflejar en la meta final del grupo. Los siguientes puntos se deben considerar. Identifique los objetivos principales. Primera pregunta. ¿Estás comenzando un movimiento de plantación de iglesias? ¿Una sola iglesia? ¿Suficientes iglesias para llenar una zona, la ciudad o región? Primero pregúntate aquí, objetivos principales. Si solamente ves para una iglesia, pues ahí queda tu visión. Si es para comenzar un movimiento de iglesias, pues tu visión es grande, ¿no? Si es suficiente iglesias en tu zona o en tu barrio, pues también es más chica. Digo, su resultado final determinará el tipo, número y enfoque del ministerio y sus grupos familiares. Sí. Es decir, no, pues yo quiero que la iglesia, una sola iglesia. Entonces, sus grupos familiares va a determinar el enfoque. Vamos a enfocarnos a crecer en esta iglesia. O a multiplicarnos, a llenar toda esta zona. Pero eso va a ser, identifique los objetivos principales. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué quieres lograr? ¿Cuánto quieres lograr? ¿Una? ¿Muchas? ¿Muchísimas? Ya ahí lo va a identificar bien. Independientemente, el lugar indicado, el tipo de evangelismo, líderes claves, modelos necesarios. Aquí vas a usar esto de la estrategia. Si usted falla el lugar donde va a colocar el grupo familiar, no la hizo bien. Porque esto del juego del ajedrez, debes de colocar donde tienen que ir. Mis piezas, el lugar indicado. El tipo de evangelismo. Por eso les decía, evangelismo a los adultos mayores, evangelismo a los jóvenes, el tipo de evangelismo. Líderes claves. Ustedes tienen que buscar el líder clave de esa zona o de ese lugar indicado. Modelos necesarios. Los 7 modelos que vimos, ustedes escojan cuál es el modelo más adecuado para que ustedes implementen su grupo familiar. Sí, es fundamental. Preguntas y tareas. ¿Por qué es importante considerar la fase cuando está planeando? Cuando yo estoy planeando algo, yo no necesito conocer mi fase. Si estoy en la 1, en la 2, en la 3, en la primera a cuarta semana, o la quinta a 10 semanas, o en la 10 hasta el 16, y así va. ¿En qué fase estoy? ¿Por qué es importante considerar la fase cuando está planeando? ¿Alguien puede decir por qué es importante esto? ¿Por qué es importante considerar la fase cuando está planeando? Pienso que no pienso solamente eso, sino que lo veo muy interesante porque uno va proyectando la fase, va ajustando las cosas y cuando llega a esta semana sabe que tiene otra fase, tiene que ir ajustando, haciendo cambios, haciendo participar a las distintas personas, o sea, en los distintos pasos. Está muy bueno esto, me gustó mucho. Excelente, gracias hermana, excelente. Sí. ¿Por qué los grupos familiares son esenciales en una estrategia para el crecimiento de nuestra iglesia? Ya vimos las ventajas. ¿Por qué los grupos familiares son esencial en una estrategia para el crecimiento de nuestra iglesia? ¿Por qué?
Este es muy difícil las preguntas porque son, ¿por qué? No, bueno, si no recuerdo mal lo que habíamos visto, son esenciales porque es la forma, creo que más fácil de poder hacer que la iglesia crezca. Y tendría también, pastor, quizá el sentido de que esas nuevas personas van adquiriendo también la misma dinámica, van aprendiendo lo mismo, y el día de mañana, cuando ellos sean miembros de la iglesia, generarán esa misma dinámica en lo subsecuente, porque esa es la finalidad de los grupos, ¿no? Y dejaríamos de ser las iglesias que somos ahora, ¿no? Donde todos estamos sentaditos esperando que solamente nos llegue la palabra, sin nosotros hacer la obra, sin nosotros hacer nada. Entonces, creo que por eso son parte esencial, porque creo que es la forma más fácil, ¿no? Es más fácil ir a aquellos que no conocen de Cristo que querer ir a transformar a uno de otra denominación para que venga a nuestra congregación, no sé. Gracias. Dice, ¿por qué los grupos son esenciales de una estrategia para el crecimiento de nuestra iglesia? Ya expliqué varios puntos que para nosotros es importante, muy importante que tengamos esto, porque si no hay grupos familiares en una iglesia, va a ser como el de 50 años, ahí va a estar dando vuelta a 25 personas, sin buscar un enfoque. Y este enfoque que estamos buscando ahorita es grupos familiares o grupo mate. Ustedes tienen uno y es ganancia. Ya después vean cómo multiplicar ese uno. Tienen dos, vean cómo reforzar bien esos dos. Si ya tienen 3, 4, hagan una planeación, 1 hora, 2 horas, pónganse a ver qué van a hacer el martes, el miércoles, el jueves, que el día que tengan su grupo familiar. Ahora sí, otra pregunta. ¿Cuáles modelos funcionaría bien en su zona? Allí supongamos que usted es líder de los 7 modelos que vimos. ¿Cuál de esos modelos funcionaría bien en su zona o en su lugar o en su ciudad? Ya ustedes saben, ¿no? Ustedes chequen el PowerPoint cuando les mando. Chequen, pues este sí creo que este lo voy a usar yo, este primer modelo, ¿sí? Para hacerlo así, así, así. Bueno, a mí me gusta la última, la 7, pero me gusta también la de dividir por grupo, eso de 1000 personas. Me gusta todo. Pues pueden usar ustedes los modelos que quieran, pero el objetivo es que se multiplique. Sí, no es que se dividan, que se multipliquen almas para el Señor. La última parte, a lo mejor tendrá que utilizar diferentes tipos de modelos de grupos familiares para cumplir sus metas generales del ministerio. Si usted dice, yo quiero usar esto y no quiero usar más porque están mal, no, trate de ser abierto. Utilice varios tipos para que veas cómo se maneja todo esto. Y esto es la última parte. Plan de acción. Con algunas frases, apunte una definición concisa, pero comprensiva de un grupo familiar. Aquí lo vamos a hacer. Con algunas frases, apunte una definición concisa pero comprensiva de un grupo familiar. Yo creo que ustedes pueden decir una frase ahorita, pueden utilizar una frase. Por ejemplo, ganando un amigo para Cristo. Ajá. Sí, otro hermano, hermana. Cambiar tu manera de vivir. Cambiar su manera de vivir. Ajá. Aquí está la clave. Puedo decirle Dios lo ama. Ama. Uh-huh.
con algunas frases apunte una definición concisa pero comprensiva de un grupo familiar. Vidas diferentes puede ser también. Vidas diferentes. Ok. Un grupo familiar es una vida diferente, hablando de este contexto. Sí, porque la iglesia no es igual. Muy bien. Ok, la tenemos así. Vamos aquí. Redacte una estrategia básica. La estrategia básica, siempre cuando ustedes hablen de estrategia, van a usar esto. ¿Cómo? ¿Cómo voy a lograr? ¿Cómo voy a alcanzar? ¿Cómo voy a llegar a ellos? ¿Cómo? Primero, contesten las preguntas. ¿Cómo? Sí, redacten una estrategia básica. ¿Cómo van a multiplicar? ¿Cómo van a acercarse a ellos? El cómo. El cómo para muchos pastores, para muchos líderes es lo más difícil. No saben cómo. ¿Saben qué? Nosotros queremos alcanzar tanto, ¿sí? Pero ¿cómo lo vas a alcanzar? ¿Sí? Porque saben el qué. ¿Qué quieren? Queremos esto. A veces hay otros que tampoco saben qué quieren, pero hay unos que sí saben qué quieren. Lo que les hace más difícil es cómo hacer para que eso crezca. Por eso pongo aquí, redacten una estrategia básica, cómo usted puede utilizar grupos familiares para alcanzar estas metas. Comparta su plan con otra persona. Esto, pues vamos a ponerlo como tipo, así ustedes digan, háganlo ahí. Los que tienen grupo les va a ser más fácil. Los que no tienen grupo les va a ser un poco más difícil porque va a ser ficticio. Si nomás en la mente van a decir, no, pues así quiero yo. Entonces quiero hacerle, ¿no? Un plan de trabajo. Busquen unos 4 cómo o 5 cómo. Sí, para que puedan cumplir sus metas que tienen. Bueno, esto lo vamos a discutir con el hermano a ver si lo subimos, pero es más probable que ustedes nomás háganlo y compartan con otro. Mira, tengo mi grupo familiar, quiero alcanzar así. Tengo 5 estrategias. Busquen. Por ejemplo, yo mi plan de trabajo voy a aplicar 7 estrategias en este año 2022. Y esas 7 estrategias pongo el primero, grupos familiares. Pero aquí solo estamos hablando de grupos familiares. Cómo alcanzar, cómo aplicar. Entonces ustedes van a hacer su plan. ¿Alguna duda, hermanos? Yo tengo una pregunta. Hablando justamente en el contexto netamente de lo que es la palabra familiar, ¿qué tan prudente o conveniente es, por ejemplo, cuando se quiere armar un grupo familiar, solo invitar a un miembro de la familia? Por ejemplo, no sé, un matrimonio con 3 chicos y solamente le invito, por ejemplo, a la esposa, ¿no? Le digo, bueno, que quiero que venga a casa, le platico de qué se trata más o menos la idea, y por ahí como o dejo de lado o ella misma dice, bueno, no creo que mi esposo o mis hijos quieran ir. No importa, ven tú sola. Vaya, ¿cómo decirlo? No sé si es prudente, es recomendable, está bien, o lo ideal sería ir buscando a toda la familia en conjunto. No sé si me doy a entender. Sí. Nosotros en la plantación de iglesias estudiamos que hay que buscar la cabeza. Si la mujer es la cabeza, jala el marido, jala a los hijos. Y si el esposo es la cabeza, la que domina toda la familia, va a jalar toda la familia. Pero si no llegase ese caso, no se da ese caso, le llamamos el hombre fuerte nosotros. El hombre fuerte que consideramos que es el que domina toda la casa. Por ejemplo, en Chiapas se convierte el papá, se viene todo, hijo, mamá, toda la familia, se convierte el mero mero.
Y si no se da así, está muy bueno la idea, ir con la persona que quiere, porque también se salva la persona. Si ya después se alcanza la familia, y si no se alcanza la familia, pero se alcanza esa persona. Sí, está bien la idea, hermana, no hay complicación. Gracias, gracias. Hermano. Sí. Hola. Mi hermana Betty. Quisiera preguntarle, sí, ¿cómo? Quisiera preguntarle sobre la tarea que tenemos que arreglarlo en el papel o hacerlo en los No lo escuché la última palabra. Porque usted nos dio que saquemos la hoja para el plan de evangelización. Y mi pregunta es si tengo esa hojita o tocas mi letra para mandar. Ah, la planeación, dice usted. La planeación, no me salía la palabra. Ah, ok, la planeación sí, hermanita. Nomás llénenlo con así, llénenlo con lapicero. Sí. Los que tienen computadora, pues en Word, pues está en Word la aplicación, pues llenarlo en Word. Pero si es, lo imprimes y lo llenas allí lo que... ¿sí? Y, bueno, pero, gracias, hermano, esa era mi pregunta. Ok. Gracias. No, de nada, mi hermana. Nada más que hermano Enrique, subir la tarea del plan que tenemos que llenar, de la hojita, pero no está habilitada todavía. Okay. Yo la tengo habilitada, Luxita. Así que ahora a la tarde antes de la clase entré y está habilitada. Al menos la vi. Yo le preguntaría al hermano Enrique, donde tenemos que ir designando, no ponemos nombres ficticios, ¿verdad? Ponemos el nombre de quién ora, todo eso. Armamos ahí con nombres supuestos, ¿no? Sí, así es, hermana Dina. No, pues nomás como van a planear ustedes, llénenlo esa hoja que está allí. Ya está en la plataforma porque me dijo el hermano que ya lo había subido. ¿Vale? Pues ánimo, hermanos. Cualquier duda, cualquier cosa, ustedes ánimo, porque el trabajo de grupos familiares no es fácil, pero tampoco es difícil. Así que solamente es cuestión de trabajarle. A mí, sí, hermano, creo que es lo mejor que he tenido porque no gasto. Ahorita que voy a tener el culto evangelístico, estoy seguro que voy a gastar unos 2,500, 3,000 pesos para la actividad. Y grupos familiares es gratis, no se gasta nada. Grupos familiares es la estrategia más efectivo que puede ser. Así que Dios nos siga ayudando, hermanos. Dios les bendiga grandemente. Primero Dios, nos vemos el día miércoles, el día jueves. Y aquí, cualquier duda que tengan, tienen mi número. Y cualquier duda pueden, y cualquier cosa también, si quieren ampliar un poquito del estudio, aquí estamos para servirles. ¿Vale? Pues vamos concluyendo, hermanos, con una oración. A ver si como que se escucha las voces cortantes. Hermana Leti, ¿puede hacer una oración para finalizar, por favor? ¿Cómo no? Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos muchas gracias porque nos has regalado un día más. Te damos gracias por este tiempo que también tú nos has provisto, Señor, tomar esta clase. Señor, bendice al profesor que nos está enseñando estos puntos tan importantes, Señor, que día tras día podamos crecer y nuestra meta sea el
el poder evangelizar y armar estos grupos, Señor, para gloria y honra tuya, para que tu iglesia crezca y se expandezca. Te damos la gloria, te damos la honra y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.